Yo quisiera, hermano, que si nos hubieran visto, o sea, hubieran vivido lo que nosotros hemos vivido en la primera línea Claro, en la de, primera de, ola, toda de- esa de- época, ¿no? no, y en la primera línea de atención, Estar ahí, ¿no? delante de la Estar gente ahí y que vean, que se está verdaderamente que hayan ahogando, ¿no? sentido Porque la no puede respirar. diferencia entre Mm. tener una vacuna y no tenerla. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Salud por Dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hermano, Joe? ¿cómo Otra vez estás? aquí en Salud por Dos. Un gusto de estar nuevamente Un gustazo, un reunidos gustazo. para conversar de lo que nos gusta, Así de es. salud y de lo que hacemos en el día a día como médicos también, Claro, ¿no? claro, y poder compartirlo con las personas que verdaderamente, pucha, es un privilegio para nosotros poder hacerlo. Bueno, si bien es cierto, venimos dedicándonos ya al tema de comunicación de salud y generando proyectos de salud preventiva por bastantes años, pero bueno, siempre tratando de actualizarnos ahora por esta plataforma de los podcasts que se pusieron de moda y tratando de estar ahí Ujú, claro, con todos para poder llegar verdaderamente con esta información básica, ¿no? así es, así Y, es. y a Estamos, propósito de los temas que comentamos durante la semana, ¿no? Em, bueno, reflexionando un poco respecto de la época de la pandemia, nos ujú, trajo pues sobre la palestra lo que significó, qué cosa era una vacuna, las ¿no? O sea, lo que vacunas. significan las vacunas en nuestra salud preventiva, básicamente. O sea, porque esto netamente es un tema Sí. preventivo, ¿no? Si bien es cierto, claro, ya se habla de vacunas en otros términos actualmente, o sea, ya incluso hay vacunas como a modalidad de tratamientos, ¿no? O sea, hay unas vacunas que se están preparando para combatir diferentes enfermedades, etcétera, o se están buscando utilizar ese mismo mecanismo para combatir enfermedades. Tú seguramente más que nadie lo ve porque ahora con el cáncer se está Ujú. buscando Sí, estos no, mecanismos, el término de pero, vacunas. pero la vacuna netamente lo que conocemos y lo que está difundido mundialmente son digamos, presentaciones, estas sustancias, estos elementos que benefician a nuestra salud preventiva porque justamente hacen eso, evitan que diferentes tipos de patógenos, o sea, gérmenes que nos puedan producir daño, que nos puedan complicar la salud, que nos pueden llevar incluso hasta la muerte, o sea, que nos puedan matar Ujú, incluso, diferentes tipos de gérmenes que hay, como siempre comentamos varias veces, los gérmenes pues están ahí, los virus y las bacterias principalmente, aunque también hay parásitos, hongos, ¿no? Etcétera. Pero las vacunas son estas sustancias que permiten que no nos enfrentemos solos ante la presencia de estos gérmenes de la ante la infección. infección de estos gérmenes, sino más bien ya estemos preparados para poder combatirlos, ¿no? Entonces, Sí, ¿qué te sí. parece si tocamos este tema? Porque es interesante, ¿no? Creo que es uno de los temas más importantes que vamos a hablar en el podcast porque realmente tiene un impacto Mm, en la vida del ser humano, ¿no? O sea, si bien actualmente mm, como médico, como persona que conversa con diferentes tipos de profesionales, siempre resalta o siempre salta la gente antivacunas también, ¿no? sí, He claro. hablado con gente que no cree en las vacunas, pero yo le digo, hay que separar las cosas, ¿no? Primero hay que centrarnos en lo fundamental. Las vacunas han tenido como objetivo a lo largo del tiempo salvar al ser humano, o sea, Ujú. disminuir las posibilidades de que un ser humano a temprana edad muera. Correcto. Mira, yo no sé si lo he hablado en otro podcast, pero una de las cosas que cuando yo vivía en España, alguna vez me fui al palacio de, cerca de Madrid hay una especie de palacete muy bonito, el Escorial. Ujú. Entonces, en el Escorial tenían una zona que era de un mortuorio, una especie de cementerio. Ajá. Todo hasta ahí normal, hasta que llegó un momento a una parte en donde parecía una torta en un ambiente y le digo: "Qué bonita torta tan gigante", ¿no? Me dice: "No, doctor, no, no, señor, esto no es una torta, es un cementerio de niños". O Wow. sea, los niños de la realeza, O sea, como una escultura en una forma escultura en donde estaban los cuerpitos de los niños. wow, Entonces, unas me decían: criptas. "Es que en la antigüedad, los niños de la realeza, mira, siendo niños de reyes, príncipes, Claro, se claro, morían. claro, ¿Y de qué claro, se morían? De infección, claro, bacterias, de virus, porque no existían las vacunas". Entonces, claro, yo me cogí ese ejemplo y se me quedó muy grabado porque decía: "Guau, eso claro, en la actualidad sería inadmisible", ¿no? O sea, claro, no por vacunar a un supuesto. niño, no darle la oportunidad de que se salve de Sí, infecciones sí, severas, sí. sería inadmisible. Y mira, en esa época como era la mortalidad era mucho mayor. Es que, hermano, mira, ahorita hablamos ahorita que mencionas
que se murieron los niños, y uno se pone a pensar, ¿cuáles son las infecciones que les dan a los niños? Por ejemplo, sarampión, Ujú. paperas, rubiola, Rubiola. o sea, o sea, cosas que ahorita no nos representan eso que comentas, ¿no? O sea, Sí, esa presencia de infección en el niño, en tu hijo, que estaba condenado a muerte porque no tenía manera de soportar esas infecciones y de milagro se salvaban. Es más, una de las infecciones conocidas y que ha sonado durante un buen tiempo en nuestra realidad peruana, por ejemplo, ha sido la infección, y bueno, y en el mundo ha sido la infección de la polio, por ejemplo, por el virus la de la polio, polio, claro, un virus. que hasta un presidente famoso en Estados Unidos la tuvo. Y no solamente eh, entonces te condicionaba o a una muerte segura, sino también A o a una un a una estado vida de incapacidad, de por la incapacidad, correcto, o deformación que de te podía producir. discapacidad en todo caso, ¿no? O sea, qué feo, ¿no? O sea, quedar con este tipo Sí, no, de lesiones o este tipo de limitaciones post una infección. Entonces, hablemos de lo que significa en términos generales la vacuna y para eso tenemos que entender un poco que tenemos nosotros como parte de nuestra naturaleza humana un mecanismo propio de de defensa, ¿no? defensa, Al que sí, le llamamos el sistema el inmunológico, sistema inmune. que está compuesto por una serie, alguna vez te vi haciendo un show respecto de esto, ¿no? Está compuesto por una serie de sustancias Sí, sí. que están en nuestro organismo principalmente, que se trasladan a través de nuestros vasos sanguíneos, obviamente, nuestra Ujú, sangre, nuestros tejidos linfáticos, o sea, los conductos linfáticos y sangre, que son conductos que tenemos en nuestro organismo y son una serie de elementos entre células y no células, o sea, entre ujú, células especializadas que seguramente por cuestiones de colegio las personas lo conocen, o sea, las células blancas llamadas los glóbulos blancos o células blancas que son nuestras células de la defensa, que son células especialmente diseñadas para poder combatir a los agentes que vienen desde el exterior, entre ellos ujú. principalmente gérmenes, aunque también combaten algunos incluso hasta sustancias a las que estamos expuestos en el ambiente. Y también hay una parte del sistema inmunológico que no es celular, o sea, hay una serie de moléculas que están ahí flotando Moléculas que en tienen diferentes, la función ¿no? de estimular ciertas también, otras sustancias incluso, o mismo Claro, las células, ¿no? unas reacciones en cascada que nos permiten eliminar verdaderamente. Y en algún momento hablaremos de qué pasa cuando nuestro sistema inmunológico también se vuelve un poco loco y exageren las cosas. Claro, Ahí claro. estamos hablando ya de las alergias, por ejemplo, ¿no? Cuando ya demasiado nuestro sistema inmunológico se excita y demasiado y reacciona de una manera desmedida. Pero lo que normalmente ocurre es que reacciona como un mecanismo de defensa natural que Claro, nosotros tenemos. y ahí hay 2 cosas, ¿no? Una reacción rápida y una reacción programada. La reacción Claro, rápida es la que generalmente nos defiende de todo. Es la respuesta del sistema inmune innata, ¿no? En donde, interesantemente, a través de los siglos hemos incorporado material genético de gérmenes de todo tipo, claro, claro. virus, bacterias, hongos. Entonces, cuando un niño o una persona a lo largo de su vida se expone de repente a un virus de la gripe, por ejemplo, Mm, entonces ya tenemos células que salen adelante y enfrentan ese virus de la gripe porque de cierta forma hay moléculas que ya reconocen ya lo reconoce, automáticamente, ¿no? Entonces, claro. esa es una respuesta rápida y esa respuesta hace que pues nuestro organismo libere, ¿no? Una Claro, serie que ha de sido sustancias. adquirida durante generaciones, ¿no? También Generación tras durante generación. Es generaciones, interesante porque cuando sí. hicieron el secuenciamiento del genoma humano, Mm, tenemos varias secuencias de virus ahí incorporadas en nuestro genoma, ¿no? claro, De gérmenes claro, claro, que se han ido incorporando para saber claro. aprender a reconocerlo. Entonces es interesante cómo a lo largo del tiempo hemos adquirido estos mecanismos que nos defienden contra los gérmenes que normalmente estamos expuestos en el ambiente, Mm, pero no contra todos, hermano. O sea, no contra todos claro, los claro. gérmenes. No tenemos esa capacidad, por lo menos no cuando nacemos, ¿no? O sea, acá pasa un tema muy interesante, porque cuando nosotros nacemos, traemos todavía en nuestro ser, porque ha habido un traspaso digamos, de la memoria inmunológica de la mamá hacia el niño. Tenemos en nuestro ser todavía, de forma adquirida a través de la madre, algunos mecanismos de defensa contra algunos gérmenes durante los primeros meses del nacimiento, o sea, hasta los 6 meses más o menos, los primeros meses tenemos cierta capacidad de respuesta adquirida de la mamá, pero inmediatamente ahí se van agotando. Entonces, nos quedamos expuestos Mm, a que cualquiera de estos gérmenes
nos pueda pues lesionar y nos pueda generar además Sí, incluso hasta la sí, muerte, ¿no? la muerte, Por ¿no? lo que necesitamos entrenar a nuestro sistema inmunológico de alguna manera para que pueda defenderse, o sea, Claro, rápidamente, porque ya no podemos perder tiempo, o sea, ya así estamos es. expuestos Sí, desde sí, sí, sí. pequeñitos, desde los meses. Entonces, ¿qué hacemos? O si nos exponemos, nos morimos, o hay alguna forma de poder Claro, evitarlo. bien interesante, ¿no? Porque yo te voy a poner en un ejemplo de la historia para más o menos saber cómo nace la vacuna. En la época medieval, en Inglaterra, había una reina muy conocida porque le gustaba hacer muchos viajes. Incluso no paraba mucho en su reino porque decía, yo quiero viajar a descubrir cosas nuevas. Claro, Y en esa época, en el mundo, pues imperaba la viruela. Y la viruela, aparte que te mataba, te dejaba cicatrices también mutilantes, ¿no? claro, Sobre todo en el rostro. Entonces, le llamó la atención porque alguna vez le invitaron al Medio Oriente a viajar, ¿no? A la reina, por unos temas de negocios ahí del monarca. Y cuando viajó, le llamó la atención una cosa. Vio a las mujeres de esa zona y le decía, ustedes son jóvenes y tienen la piel bien cuidada, sin cicatrices, pero ¿y cómo hacen cuando les da la viruela? Y le dicen, es que acá nosotros no tenemos ese problema. Entonces ya le llamó mucho la atención, si en Europa era un gran problema de claro, salud, le digo, le vamos a contar cómo hacemos. Entonces, lo que hacían ellos, agarraban a pacientes con viruela y de estas erupciones, porque ojo, en la viruela aparecen lesiones claro, en la piel, a manera de bolas, ¿no? claro, Para ser prácticos decirlo, pero esas bolas se llenan de pus. Entonces, lo que hacían es, abrían esas lesiones de pus y un poquito de pus lo esparcían en la piel de los niños pequeños. ¿Qué pasaba? El niño pequeño hacía un proceso de fiebre, ¿no? claro, Comenzaba a tener fiebre y por ahí le salía una erupción también en la zona, pero que duraba poco tiempo y días después el niño estaba completamente sano y claro. pasados los años nunca hacía la viruela. Te conté Interesante. te cuento la historia de dónde apareció este concepto de la vacuna, porque ella luego Claro, regresa a claro, Inglaterra, lo cuenta a los médicos, evidentemente no le creen mucho, pero claro. llevó incluso personas con este tipo de tratamiento técnica, ¿no? Oye, Y de ahí comienza la qué idea. interesante, porque estás diciendo que, mira, qué interesante porque para que nos demos cuenta, ¿no? O sea, no era una exposición completa, o sea, no era que al niño lo juntaban con el paciente con Exacto, viruela, sino era una exposición controlada, ¿no? Esa controlada. palabra es Ujú. básica para entender lo que son las vacunas, Las ¿no? vacunas, Era una exposición controlada, o sea, una pequeña cantidad del así mismo es, germen que lo que hacía era generaba que tuvieras una reacción de defensa, que tus células de defensa salgan a combatir ese germen, lo identifiquen y se les quede grabado en la memoria inmunológica la próxima vez que se expongan a ese germen, cómo defenderse de él. exacto. Interesante porque Ujú. ese es el principio básico, hermano, de las vacunas, Eso es lo que queríamos contar, que el ya principio luego básico. se Ujú. sistematiza la metodología, o sea, se vuelve ya sistemática, ya se hace, obviamente, se hacen estudios científicos propiamente, de trabajo científico para poder desarrollarlas, y ya de los diferentes tipos de gérmenes a los que podíamos estar expuestos desde niños, se cogían de manera controlada, incluso Mm, se hacía que los gérmenes em, se mueran o eviten que se reproduzcan, ¿no? que De manera proliferen. controlada, que proliferen. Incluso ahora utilizan partes de los gérmenes, las partes que hacen que Sí, eso nuestro es algo sistema muy lo importante reconozca. también, Joe, ¿no? Que con el paso del tiempo también las vacunas se han ido Mm, modernizando, ¿no? mm, Los antivacunas, por ejemplo, hablan de eso, ¿no? Es que no, es que esa vacuna tiene mucho plomo, mm, mucho metal pesado. sí, Claro, y actualmente vemos que, por ejemplo, para el COVID ya se hacen vacunas recombinantes, o sea, con técnicas súper está controladas, sofisticada, ¿no? sofisticadas, en donde ya ni siquiera usan a todo el virus, sino usan solo una parte del virus, que es Claro, creo que es la molécula del ARN claro. del virus, que es una parte del material Algunas usan genético, una parte del algunas. virus, otras usan otra parte del Entonces, virus. estamos hablando ya de cosas Interesante. súper, súper finas, Claro. porque el objetivo es salvar a la especie humana. Pero qué importante lo que acabas de decir, porque la idea que tienen muchas personas es que te van a contaminar o sea, que te van a meter el mismo germen. Primero Claro. que los Ujú. gérmenes, o sea, primero que no te meten el mismo germen, pocas vacunas ahora te inoculan el germen El mismo completo, bicho completo. ¿no? Lo que hacen es incluso ya la mayor parte
lo cortan, lo mutilan y las partes que hacen Las que proteínas del virus las partecitas específicas. del virus que hacen Sí, que tu así sistema es, así es. responda y lo reconozca, lo identifique, es como que yo tengo una antenita, ¿no? Que sea mi símbolo, o sea, mi punto clave, o sea, nadie Ujú. tiene la antenita más que yo. Entonces lo que hago es, te corto la antenita, se la muestro a nuestro sistema inmunológico y en cualquier momento que llegues con esa antenita, ya sabes cómo defenderse Claro. de ese, o sea, eso es lo que desencadena la reacción de defensa, ¿no? Entonces, Sí, y otra cosa que también hay que comentarle a nuestros, oyentes, y a los que nos ven es que las vacunas han sido probadas en miles y miles y miles de personas, ¿no? Y es cierto, a veces ha habido reacciones a algunas vacunas, pero nunca esas reacciones, pues, han sido ni la mínima parte significativa del gran beneficio que producen, ¿no? Entonces riesgo versus el beneficio, ¿no? O sea, exacto, siempre el beneficio superado tremendamente. Justo a propósito de lo que comentabas de que tienen miedo de algunas sustancias que acompañan a las vacunas, ¿no? Y que algunas pueden tener plomo, etcétera, mercurio, ¿no? Algunas de las mercurio, sustancias que acompañan, que muchas veces no es que sea del todo eh, falso, ¿no? O sea, verdaderamente a veces sí, algunas vacunas se acompañan de algunos microelementos que en alguna medida pueden ser tóxicos. Y justo me pasó una anécdota que no me acuerdo si te la comenté, hermano. Una no, vez no, que me no, estaban llevando a una atención a domicilio, yo he trabajado también durante tiempo que me llevaban unos choferes, unos conductores a las visitas médicas y uno de los conductores me comentaba, ¿no? Yo no confío en las vacunas porque mire, doctor, acá salió en el TikTok que no, que las vacunas tienen plomo. Y yo le digo, mira, lo que pasa es que en todas las cosas que uno consume, hay muchos factores que pueden, o muchas moléculas o muchos elementos que podrían generar en alguna medida daño, ¿no? Pero no necesariamente significa que esa mínima cantidad de esa sustancia te va a generar el daño, ¿no? O sea, imagínate, nosotros utilizamos cloro para desinfectar los alimentos, por ejemplo, o el agua, sí, claro, pero si te pasas de la dosis del cloro podría ser nociva, ¿no? ujú, Sin dañino, embargo, una pequeña dosis simplemente sirve para matar los gérmenes y que tú puedas consumirlo. Entonces, no significa que por más que haya una sustancia que podría producirte potencialmente daño, te vaya a ocasionar daño. Al contrario, te permite, como en este caso, tomar el agua y te permite, como en este caso, ser un vehículo para poder generar un aumento de tus defensas, como es en el caso de las vacunas. ¿Entiendes? sí, es verdad. Entonces, qué importante. Y a propósito, Oliver, de tu especialidad, ¿no? El tema oncológico, si bien hemos comentado de que las vacunas nos defienden respecto de que los gérmenes nos puedan producir una enfermedad complicada que nos lleve a la muerte, porque esa es otra cosa que también hay que dejar en claro, ¿no? O sea, las vacunas nos defienden o permiten que nuestro sistema inmunológico se defienda contra estos gérmenes que están Así en es, el ambiente a los que estamos expuestos. No necesariamente significa que no te va a dar la enfermedad, ¿no? O sea, lo claro. único que significa es que ya nuestro sistema inmunológico reconoce el germen y aprenda a combatirlo. Y claro, en ese combate pues van a de pronto aparecerte, ¿no? Te O sea, aparece pues, o sea, aparecerán síntomas, síntomas de enfermedad, pero lo importante es que nunca harás la forma letal la forma o la grave, ¿no? forma mortal de esa enfermedad, que es lo Claro, que aprendió, mucha gente se dio sí, cuenta pues. con lo del COVID, ¿no? O sea, Exactamente, de ponerte la vacuna del COVID, aprendimos que no necesariamente nos claro, evitaba que nos dé COVID, sí, sino que nos sacaba de la UCI, por supuesto, evitaba que nuestros familiares claro. mueran por causa del COVID. Evidente, ya, yo creo que, Oliver, después de lo que pasamos con el COVID, o sea, yo creo que no sé ya qué argumentos tienen los antivacunas, porque, o sea, Sí, nosotros como médicos que hemos vivido el día a día en el sí, COVID, sí. Y se notaba la o sea, diferencia. o sea, hubo una vuelta así, 360 grados, o sea, hermano, veíamos que ya la gente no moría por el COVID, Claro, pero así, o sea, evidente, claro, las evidencia, fuera estadísticas de lo lo que mostraban. nos presentaba la evidencia científica, pero ya era evidencia Uno real, lo veía ¿no? en la práctica clínica con los Entonces pacientes. ya, yo dije con eso, ya los antivacunas ya su último recurso, ¿no? Mira, Pero aún así persisten en la actualidad, ¿no? claro, yo recuerdo la primera parte de la pandemia, entrar a habitaciones, viendo a gente de nuestra edad, o 40 por ahí nomás, y sus hijitos dejándole dibujos al papá, ¿no? Papá, recupérate. Al día siguiente yo regresaba, entraba otra vez así encapuchado a Claro, atender a los pacientes y la habitación ya estaba vacía. O sí, sea, claro. se había ido el hombre, ¿no? La persona. Entonces sí, realmente creo que no debemos
dudar un poco ya del poder de la Yo vacunación. siempre, yo quisiera, hermano, que si nos hubieran visto, o sea, hubieran vivido lo que nosotros hemos vivido en la primera línea Claro, en la primera ola, toda esa época, ¿no? no, y en la primera línea de atención, Estar ahí, ¿no? delante de la Estar gente ahí y que vean que se está verdaderamente que hayan ahogando, ¿no? sentido Porque la no puede respirar. diferencia entre tener una vacuna y no tenerla, hace un mundo de diferencia y Sí. estamos hablando de vida o muerte, ¿no? Pero bueno, lo que te quería preguntar, Oliver, era respecto a tu especialidad. Ahora, eh, hemos identificado una serie de gérmenes en el mundo que ya no solamente te pueden ocasionar una infección que te pueda llevar a la muerte, sino también te pueden desencadenar una infección que altera tu sistema, altera tus células normales y te pueden desencadenar cáncer. Ujú. Es el Sí, sí, caso, sí. por ejemplo, del virus del papiloma humano, que quería preguntarte un poco Sí, respecto de este virus, qué cosa es lo que genera en el ser humano claro. y además si hay una vacuna para esto, ¿no? Efectivamente, el virus del papiloma humano, una de las características que tenemos que saber ¿no? A nuestro público es que los virus tienen la capacidad de entrar en las células, o Mm, sea, llegar hasta lo más profundo de la célula. Y en el caso del virus del papiloma humano, sus proteínas eh, usan la maquinaria de esa célula para que esa célula ayude a formar más virus, mm, ¿no? Que ya, bueno, sabemos claro. que eso va a hacer que la persona tenga más virus del papiloma, pero hace una cosa fundamental, evita que las células del sistema inmune que tú mencionabas ataquen al virus y lo reconozcan como extraño. Ujú. Entonces, ahí ya comenzó a bloquear la respuesta del sistema inmune y eso va a tener implicancias para que algunas de esas células se transformen posteriormente en células malignas. Estamos hablando de que puede ocasionar cáncer. Estamos hablando de que dentro de los virus, del grupo de virus, algunos virus pueden estar muy directamente relacionados a la aparición de cáncer. El virus del papiloma humano tiene esa correlación. O sea, el cáncer de cuello uterino, por Cuello ejemplo, uterino. el cáncer de cuello uterino, el 90% de casos están ligados a la presencia del virus del papiloma humano, ¿no? Y podríamos mencionar otros virus, el HTLV1, Claro. Epstein-Barr, que Pero podrían ser noventa de por otros ciento temas, hermano, o pero sea, hay una clara correlación. Entonces, claro. las charlas que a veces yo escuchaba en estos últimos años sobre cáncer de cuello uterino ya están comenzando mucho, primero hablando del virus del papiloma humano, Lógico. que hay que reconocer que hay 2 grupos de virus, ¿no? Que son los de mayor riesgo para hacer cáncer y que adquirimos, pues, cuando comenzamos el inicio de la vida sexual. Ujú. Y ahí viene el tema de la introducción de la vacuna, ¿no? Ya desde hace unos años contamos en el mundo con esta vacunación que se comenzó en niñas y que ahora se ha hecho extensible hasta los niños, ¿no? Y en nuestro país ya hasta los 18 años también para cubrir esa necesidad, ¿no? Eso, te pregunto. En las mujeres, entonces, que se puede adquirir el virus por contacto sexual, ¿no? Por relación, quiere decir que Ujú. los varones tienen el papiloma también en su genital, o Sí. pueden tener en su genital. Entonces, la contagian, en la mujer le produce el cáncer de cuello uterino, en el varón, En el varón, evidentemente no tiene el aparato genital, pero sí puede producir una serie de lesiones, ¿no? Como son los condilomas, ¿no? ujú, Los condilomas, claro. los papilomas, estas formaciones también. ¿Puede dar también cáncer, varón? Este es en menor En el, proporción, en el sí. miembro, Más difícil en el miembro, lo que sí se está viendo que el virus del papiloma por las prácticas sexuales da más cáncer en la también, zona de la faringe, ¿no? De las amígdalas, correcto, en la zona correcto, de cabeza y cuello, claro, es donde también podrían presentarse cáncer claro. asociado al virus del papiloma humano, ¿no? Pero entonces, en la mujer que produce con tanta prevalencia, o sea, está asociado tan directamente al cáncer de cuello uterino, de hecho, entonces la vacuna puede evitar que esto suceda, o Claro, sea, la ayuda vacuna a que lo nos que ha estemos. demostrado en muchos países es que disminuye el riesgo de morir por cáncer de cuello uterino. Oh, Entonces, ya, y eso es lo que los países, primero en primer mundo, están buscando, han ido buscando incorporar la estrategia a edades tempranas, en donde claro, supuestamente todavía las mujeres no han no han tenido tenido. un inicio de la vida sexual y comenzaron, por ejemplo, entre las edades de 9 años y 13 años, A ¿no? los chicos también se les debería de vacunar en Actualmente esas sí, ya, edades, ya tenemos que se pueden vacunar a los hombres claro, también. claro. O sea, Y deberían también, deberían digamos, ¿no? también, sí. Sí, es una Ok, forma. Hay países, por ejemplo, Australia, que se ha propuesto ujú, erradicar el cáncer de cuello uterino
claro, creo que al 2030 quieren erradicar completamente la claro. mortalidad por cáncer de cuello uterino. Entonces, nuestro país está también en ese Ujú. camino y hay que Pero ponerle qué bueno, pucha, punche, sí, ¿sí? sí, pero Para que los importantísimo. chicos se No, vacunen. ya si dices hay una vacuna que te puede evitar que te dé cáncer o que puedas morir por cáncer, ni hablar, Sí. seríamos tontos si no lo Y utilizamos. El tema es que el Estado qué lo... interesante también yo, porque lo que se ha visto que cuando se vacunan las personas, también disminuye el riesgo de aparición de lesiones premalignas, ¿no? Oh, ya, Condilomas, claro. papilomas, Ah, sí, 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 lesiones de claro, alto claro. grado. Entonces, Sí, sí, también se sí, ha visto claro, un impacto en eso. O sea que claro. Por tenemos donde una lo mires, herramienta. entonces, el La tema de la prevención, aquí vacunación. estamos hablando de una prevención importante, ¿no? Con la Oye, vacunación. hablando de prevención, parte de las prácticas y las medidas preventivas que siempre profesamos, hermano, hay que mantenernos adecuadamente hidratados. Efectivamente, Y afortunadamente, contamos con Frescua Frescua. que nos acompaña. Muchas gracias, Frescua. Siempre mm, refrescar la garganta, mantenernos hidratados. Oye, qué bueno que podamos conversar sobre ese tema tan importante, ¿no? Y entender además de que, bueno, las vacunas nos han sido de utilidad. Es parte de lo que ha permitido que ahorita tengamos una esperanza de vida mayor Sí, claro, dentro de los nos ha factores mejorado dentro de la los esperanza factores de que nos vida, ¿no? pueden aumentar la esperanza de vida. Definitivamente la vacuna es una de las cosas que Sí, nos ha lo ha salido permitido. recientemente también la vacuna para el herpes zóster también, ¿no? Ah, sí, Que claro, ya claro. se van a Sí, sí, aplicar a sí, gente mayor. claro Yo que creo sí, que se van a venir cosas claro. nuevas en el tema de la vacunación. Entender siempre, Oliver, que hay gérmenes que están asociados a desencadenar diferentes tipos de consecuencias, no solamente infecciones, sino también pueden desencadenar a largo plazo cáncer, como hablamos la vez anterior, Sí, en los programas, un programa anterior, respecto del helicobacter, por ejemplo, y el cáncer gástrico. Ahora estamos hablando del papiloma y el cáncer de cuello uterino y otros tipos de lesiones que puede generar. Entonces es importante que tengamos también en cuenta, sí, basados algunos de los gérmenes que puedan claro, producirnos este tipo de consecuencias también. Y sobre todo, como siempre, lo que estamos mencionando sobre las vacunas es parte de la práctica preventiva básica, ¿no? Y afortunadamente también, Oliver, tú y yo hemos trabajado en darle a las personas una herramienta preventiva básica como lo es salud salud total. total. Salud Total, que ya saben que es una app que te envía notificaciones de alerta preventiva en el momento oportuno para poder controlar funciones corporales, hacerte chequeos preventivos de manera oportuna y en el momento preciso. Y dentro de ellas, Oliver, las vacunas. Salud También. Total te avisa en qué momento tienes que hacerte vacunas. Para los niños es importantísimo porque si eres papá, mamá, ¿no? Y nos estás viendo, Salud Total tiene una herramienta que te permite añadir justamente los datos de tu niño, de tu niña, y automáticamente, en función a su fecha de nacimiento, puedes registrar, hacerle seguimiento a su bienestar, cuándo son sus controles, cuándo tienes que vacunarlos, te alerta. O sea, ya no tienes que estar Sí, es en muy la cabeza o importante. viendo o buscando tu tarjeta de vacunación como loco para ver qué te toca. Ya Salud Total te envía una notificación en el momento oportuno para poder vacunarlos. Y mira, estas prácticas preventivas son básicas, así que la gente tiene Ahí que está también una prevenir. justificación más para tener el aplicativo a la Por mano supuesto, por supuesto. y decirles que estamos muy pendientes pues de Claro, estos temas de la vacunación para enseñarles y gustosos, ¿no? sí, claro que De sí. siempre seguir avanzando en eso. El tiempo es corto siempre cuando queremos extendernos de diferentes temas preventivos, pero agradecemos, gracias Oliver, en primer lugar por estar acá, darte el tiempo también No, a de ti por tener también estas, juntarnos, estas conversar, tertulias. nuestras tertulias. Que Hemos retrocedido en el tiempo sí, hemos hecho un viaje un por viaje la historia temporal de de cómo las llegaron las vacunas, vacunas. Sí. claro que sí. Y gracias a ustedes, amigos, por ver el programa, por estar atentos al podcast. No se olviden, por favor, de suscribirse, apretar la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones y además que nos estén, por supuesto, Dejando sus comentarios y que los estaremos respondiendo con gusto. Y si tienen alguna sugerencia también de algún tema, lo estaremos desarrollando para todos ustedes. así es. Si les gustó este video, por supuesto, ponerle su corazoncito, su like. Ya saben, Así también a es. nuestros shorts, que estamos compartiendo una serie de shorts, gracias a Golden Memories, que nos está produciendo también. Uh, Son unos tromes, de verdad. Gracias, Acá Golden nosotros Memories. estamos aquí adaptándonos a la modernidad. Así que gracias a ellos, súper recomendados. Gracias, Hasta Oliver. la Hasta próxima, la doctor próxima. Joe. Saludos.